y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me postraré. Mi alma está pegada a usted, Señor. Mi alma está pegada a ti. Porque tu diestra, Señor, me ha sostenido. Es su diestra, Señor, la que me ha sostenido, la que me sigue sosteniendo, Señor. Padre, gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias porque usted está, Señor, cada día, regalándonos un nuevo día, Señor. Gracias porque usted está en el presente, en el aquí, en el ahora de cada uno de nosotros. Y usted quiere que nosotros también nos despertemos y estemos en el aquí y en el ahora, Señor. Que no desperdiciemos cada minuto, cada segundo que usted nos da. Usted nos regala de vida, Señor. Porque el tiempo es vida y usted nos los da, Señor. Usted es el que sopla aliento de vida cada día en nosotros y nos despierta y nos levanta. Gracias, Señor, porque podemos caminar, podemos ver, podemos oír. Gracias, Señor. Podemos hablar, podemos comer, podemos degustar la comida. Gracias, Señor, por mi estómago que la recibe, Señor. Gracias. Y mi organismo en agradecimiento la asimila. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por el techo que me cobija. Gracias. Gracias, Señor, porque usted ha sido siempre y sigue siendo ese benefactor para mi hija. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. En el nombre del Señor Jesucristo damos inicio a este precioso estudio. Estamos en el capítulo 13. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Están allí dando el discurso, llegan a la sinagoga. Voy a hacer un pequeño recuento del video anterior donde ellos llegan a la sinagoga y se sientan y leen. Entonces los judíos están en ese momento del día de reposo, pues es el día donde ellos hacen el estudio y dan la lectura, hacen la lectura del Antiguo Testamento, que es lo que ellos en ese momento pues tienen, o la Torá. Y Pablo y Saulo y sí, Pablo o Saulo están allí con Pedro sentados allí entre el público, y cuando Saulo y Bernabé están sentados, entonces cuando terminan de hacer la lectura los judíos, enseguida le dicen a Pablo y a Bernabé que tienen que decir. O sea, hacen la lectura y se sientan y se dirigen a ellos. ¿Tienen alguna palabra para hablar con respecto a la lectura que se hizo? ¿Ves? Y entonces se levanta Pablo se levanta y empieza a decirle desde el inicio cómo el Señor lo sostuvo, cómo lo sacó de Egipto, o cómo llamó a Abraham, cómo lo llevó a servidumbre, cómo lo sacó de allí con su mano fuerte, cómo lo sostuvo, cómo pidieron ley, Dios les dio ley, cómo pidieron profetas, Dios les dio profetas, cómo pidieron reyes, Dios les dio reyes. Y les habla hasta el rey David, cuando dice, y de allí, de esa descendencia, viene el Señor Jesucristo. Ese Jesús que ustedes mataron, que llevaron al madero y que mataron, Él es el mismo que envió Dios para perdón de nuestros pecados. ¿Ve? Él es el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, allí es donde va Saulo. Allí quedé desde el versículo capítulo 13, desde el versículo 13 hasta el 39. Yo estuve leyendo en el video anterior. Entonces, desde el 39 voy a volver a leer.
¿Ve? Que es cuando él habla de la resurrección, que Dios lo levantó de los muertos y que lo resucitó. Que en el Salmo David habla que como su santo no ve corrección y no ve corrupción. Y les explica que no está hablando de David allí, ni David está hablando de él. Está hablando de su Señor, del Señor Jesucristo, como él no lo dejó allí, porque el cuerpo de David sí vio pudrición. ¿Ve? Él sí quedó en tumba, él se pudrió, pero el cuerpo del Señor Jesucristo no. Y Pablo les está aclarando que el rey David se está refiriendo ahí en el Salmo al Santo de Dios, que es el Señor Jesucristo. ¿Ve? Que su santo no vio corrupción. Y ese es su santo. Entonces a eso se refiere Saulo. Dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí está aclarando Saulo, la ley no lo justifica ni a ustedes ni a mí, a ninguno de nosotros. La ley nos justifica. Lo está diciendo. Por favor, busca la Biblia y léelo. Aquí, el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 39. Y si quieres leer todo el 13, que ya lo hemos venido leyendo, ¿ve? Pero hoy comenzamos desde el 39. Entonces, y que de todo aquello de que por la ley todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. La ley de Moisés no lo justifica a ninguno de ustedes, ¿ve? En él es justificado todo aquel que cree. Entonces dice, solo en él, en el santo que no vio corrupción, en el santo que se levantó de los muertos, en el santo que resucitó al tercer día, solo en él hay justificación. Si podemos creer y si ustedes pueden creer. En ese momento se está dirigiendo Pablo a los judíos. Mas sin embargo, mira, la palabra hoy es para ti y para mí. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser justificados delante de Dios. ¿Acaso hay algo mayor que yo pueda hacer que la obra del Señor Jesucristo? ¿Hay algo mayor? No. Si tú lo estás creyendo, por favor pide perdón por eso. Es por eso que debemos arrepentirnos, por no creer en el Señor Jesucristo. Porque ya Él pagó todo. Ya Él hizo toda la obra y nos justificó. Pero si creemos en esa justificación, entramos en esa justificación. Pero si no crees en esa, entonces quedas por fuera. Ahí es donde quedas por fuera, ¿ve? Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contaren. ¿Ve? Muchos solo necesitan, como Tomás, ver para creer, porque si la cuentan muchos no lo creen. Dichosos aquellos que sin ver creen, que sin ver podemos creer. Yo no estuve allí, pero yo creo, yo sí creo, Señor, que usted murió por mí y que usted pagó todo, todo está pagado, todo está consumado, que no hay nada que yo pueda hacer, Señor, para poder estar delante del Señor. Solamente es creer en el Señor Jesucristo. Entonces continúo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Ve? En ese momento, aquí puedo entender que realmente creyeron muchos judíos, pero que los gentiles fueron los que lo invitaron a que se quedaran y que volvieran a hablarles de esa verdad. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no
os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. ¿Ve? Si ustedes la desechan, nosotros nos volvemos a quienes la quieren y a quienes la aceptan. ¿A quién se volvieron? A los gentiles. Tú y yo éramos esos gentiles. ¿Ve? Porque nosotros no nacimos en ese pueblo, en el seno del pueblo judío. ¿Ve? Entonces, por ello haberlos rechazado, entonces todos ellos se volvieron a darnos la palabra a nosotros. Y por eso hoy nosotros podemos conocer esta maravillosa y preciosa palabra, esta verdad al Señor Jesucristo, el Redentor, el Señor, el amado. Él es el Cordero de Dios. Él es el Señor maravilloso. Entonces, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Te he puesto para luz de los gentiles. Señor, yo acepto eso, Señor. Ayúdeme, Señor, porque sin usted no puedo hacer ni puedo ser. A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos indagaban a mujeres piadosas, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y les expulsaron de sus límites. Mira, persiguiendo al Señor, porque ¿a quién perseguían? Al Señor. ¿Cómo se levantaron? Contra Dios, contra el mismo Dios a perseguirle. Pero los gentiles los recibieron con todo gozo, con toda alegría. Los que habían de ser salvos. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Estaban llenos de gozo. Todos los gentiles, los apóstoles, la iglesia del Señor Jesucristo estaba llena de gozo porque estaban recibiendo los gentiles la salvación, la vida eterna que solo está en Cristo Jesús. Mientras no estemos en Él, no estamos en Dios. Ni Dios tiene complacencia en nadie que está fuera del Señor Jesucristo. Si estás creyendo en cualquier otra cosa diferente del Señor Jesucristo, vean, hoy es Jueves Santo, hoy estamos celebrando ese inicio de la gloria de Dios que estaba a punto de derramarse para todos aquí en la tierra, ya no solo para los judíos, sino para todos. Entonces es tiempo de celebrar, es tiempo de glorificar a Dios, es tiempo de dar gracias, es tiempo de tener un corazón lleno de agradecimiento, porque la gracia de Dios se derramó en esta tierra. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias, porque aún se sigue derramando su gracia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque el Señor Jesucristo no vio corrupción, porque fue levantado de los muertos, se levantó para dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el gran vencedor y de que Él lo hizo todo completo. No quedó nada por hacer. En su nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bendecido, prosperado día.